Hola amigas y amigos de YouTube, de nueva cuenta Paco Ceballos. En esta ocasión traigo para ustedes un video de cómo hacer una tarjeta de cumpleaños paso a paso. Estoy seguro que este video les servirá de mucho y por favor sigan las instrucciones. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor háganoslo saber abajo en los comentarios. Recuerden que si el video les gusta y sobre todo les es de utilidad, por favor compártanlo, ayúdenos dando su manita arriba, suscríbanse y denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y como siempre, pasen a su salón de clases. Vamos a empezar por crear un nuevo documento en Illustrator. Vamos a darle clic aquí del lado izquierdo, donde dice crear nuevo documento. Y nos va a aparecer la ventana donde podemos poner las especificaciones del mismo documento. ¿Ok? Vamos a irnos a la pestaña acá arriba, donde dice imprimir. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar el espacio tamaño carta. Vamos a poner las medidas que están en pantalla con un espacio de sangrado de 3 milímetros. ¿Ok? Vamos a cambiar el perfil de color de CMYK a RGB porque esta invitación va a ser enviada a través de medios digitales, o sea, un correo electrónico. Al darle crear, Adobe Illustrator nos va a aparecer nuestra pantalla de lienzo del trabajo. Vamos a irnos arriba donde están los espacios de trabajo y vamos a seleccionar el que viene por defecto que dice aspectos esenciales, para que a ti también te aparezcan las mismas herramientas del lado derecho. Después vamos a darle clic a nuestra opción de capas y como siempre vamos a empezar creando nuestra capa de guías. Si das doble clic puedes entrar al campo de texto y modificarlo. Vamos a ir del lado izquierdo a seleccionar nuestra herramienta de segmentación recta y vamos a verificar que no tenga color de relleno, es decir, le damos clic aquí arriba y te tiene que aparecer la figurita ahí como con un atache y el color negro atrás. Después vamos a crear nuestras guías. De un lado a otro vamos a hacer nuestros segmentos y vamos a dividir nuestro campo de trabajo tanto vertical como horizontalmente. Aquí a mí se me fue un poquito chueco, pero no importa, con nuestra herramienta de selección o atajo teclado V podemos seleccionar nuestros trazos y centrarlos. Este queda un poquito muy arriba. Y de igual forma, este un poquito cargado a la derecha, entonces ya lo centramos. Ok, con la misma herramienta de selección vamos a seleccionar todos nuestros trazos, arrastrando, clic, y este es nuestro color de borde. Vamos a darle doble clic ahí y seleccionar un nuevo color. En mi caso yo estoy seleccionando un color rojo para que se puedan ver las guías. El siguiente paso es seleccionar nuestra herramienta de marco o con la tecla M y vamos a crear nuestros márgenes. Los márgenes nos sirven de referencia para situar todo el contenido de nuestra invitación o nuestro diseño. Vamos a desplazar hasta que las cuatro esquinas converjan con las otras guías. ¿Ok? Vamos a seguir seleccionando nuestra herramienta de selección. Ahora vamos a seleccionar todos nuestros trazos y vamos a dar clic derecho y escoger la opción agrupar. Después vamos aquí arriba a ponerle un poco de opacidad. Puedes dar doble clic para ingresar al campo de texto y le ponemos la opacidad 50%. Una vez hecho, podemos ya bloquear nuestras capas de guías para que no nos interrumpan. Vamos a crear una nueva capa y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a situarla primero por debajo y vamos a ponerle vectores. Ok, aquí van a ir todos nuestros vectores. Vamos a ir al archivo, a la menú archivo y seleccionar la opción colocar. Seleccionamos nuestra imagen de Plaza Sésamo y nos lo traemos. En la opción de arriba aparece calco de imagen. Vamos a seleccionarla y ponerle 16 colores. Lo que va a hacer Illustrator es vectorizar nuestra imagen. Muy bien, vamos a darle clic en expandir
para que termine el proceso de vectorización. Una vez hecho esto, vamos a darle clic derecho y seleccionar la opción desagrupar para poder quitar el fondo blanco. Lo seleccionamos y presionamos suprimir y limpiamos nuestra imagen. Recuerda que no tiene que tener espacios en blanco. Esto con la misión de hacerlo transparente. Vamos a seleccionar todo nuestro trazo, clic derecho y agrupar para que de nueva cuenta sea un solo grupo y podamos moverlo o desplazarlo todos al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a irnos a nuestra opción de capas y vamos a crear una nueva capa. La vamos a llamar fondo. Vamos a crear un fondo de nuestra tarjeta de felicitaciones. Vamos a seleccionar nuestra herramienta marco y vamos a crear un rectángulo del tamaño del sangrado, de esquina a esquina. ¿Ok? Ahora vamos a aplicarle un color de degradado. Vamos a irnos del lado derecho donde dice degradado y vamos a seleccionar la opción que dice tipo. Hay que verificar que nuestro color de relleno esté seleccionado. Aquí se aplicó el color al borde. Entonces vamos a quitarlo, seleccionamos nuestro color de relleno y volvemos a presionar degradado. Y el lineal, ¿ok? Ya nos aparece nuestro color de degradado. Ahora lo que pasa aquí, a lo mejor a ti no te aparece así, pero yo ya había utilizado la herramienta, entonces vamos a darle clic a la flechita y seleccionar blanco y negro. Este es el que aparece por default. Del lado izquierdo aparece nuestra herramienta de degradado. Vamos a seleccionarla y arrastrar de una esquina a otra para que veas cómo se aplica el degradado. ¿Ok? Vamos a recorrer un poquito el color de hasta abajo hacia arriba para que se vea el color negro en este caso. Ahora, para cambiar el color, damos doble clic al color blanco y seleccionamos nuestro gotero. Vamos a poner el color del come galletas. Vamos a darle clic sobre el come galletas y automáticamente nos trae el color. De igual forma vamos a cambiar el color negro como lo hicimos con el blanco. Aquí estoy cambiando el color al color morado. Ahora, ese color no me gustó mucho porque está un poquito clarito, entonces lo que hacemos es cambiar el color dándole doble clic al cuadrito del color y después selecciono un color más oscuro. Aquí estoy desplazando la opción del color hacia arriba para que aparezca más morado en la esquina. ¿Ok? Vamos a irnos de nueva cuenta en nuestras capas. Y ahora lo que vamos a crear es un rectángulo. Perdón, una elipse. Esto va a ser como el fondo de nuestra tarjeta. ¿Ok? Aquí hay que poner atención. Vamos a crear primero un círculo y lo vamos a rellenar de un color morado. ¿Ok? Seleccionado nuestro círculo, vamos a darle clic derecho o vamos a irnos, perdón, a nuestra opción edición y vamos a ponerle copiar. Y después vamos a ponerle pegar en el mismo lugar. Ahora con las teclas Shift y Alt presionadas, vamos a empezar a hacer círculos más grandes alrededor del círculo que ya tenemos como base. ¿Ok? Ahí se ven las guías. ¿Ok? Vamos a hacerlo más grande. Vamos a darle ahora clic derecho y vamos a ponerle organizar y enviar hacia atrás para que nos aparezca en la capa de atrás como puedes ver en pantalla. Y vamos a realizar este mismo procedimiento varias veces. Copiamos el círculo de atrás, pegamos en el mismo lugar, cambiamos el color, aquí lo estoy haciendo más chico, cambiamos el color, un moradito más claro y ahí aparece. De nueva cuenta vamos a seleccionar el círculo de hasta atrás, nos vamos a edición, copiar, pegar en el mismo lugar, ok, vamos a cambiarle el color a uno más oscuro todavía, vamos a hacerlo más grande, ok, vamos a dar clic derecho en organizar y hacia atrás. De nueva cuenta, organizar hacia atrás. Y mira que ahí ya me aparecen los círculos. Ok. Ese va a ser como el fondo
de nuestra tarjeta. Muy bien, ahora vamos a crear un rectángulo. Vamos a irnos a nuestra herramienta de rectángulo con la tecla M y vamos a crearlo. Aquí lo que tenemos que estar aprendiendo es el orden de las capas o de los objetos. Aquí le pongo un color, lo hago un poquito más oscuro, le doy clic o control más 9 y lo voy haciendo para atrás. ¿Vale? Aquí tienes que tener precaución que no quede hasta el fondo. Después vamos a seleccionar nuestros vectores y vamos a acoplarlos al margen. Presionando las teclas Alt y Shift hacemos nuestro vector de tamaño proporcional. Ok, con las flechas del teclado lo hacemos un poquito hacia abajo y ya tenemos nuestros fondos y nuestro vector. Ahora vamos a crear una nueva capa y a esta la vamos a nombrar textos. Aquí vamos a poner todos nuestros textos. Con la herramienta de texto o tecla T vamos a dar clic afuera y vamos a poner el mensaje de feliz cumpleaños. Vamos a irnos a nuestra opción de carácter y aquí podemos cambiar el tamaño de la fuente, es decir, hacerlo más chico, más grande. Aquí ya estoy desplazando, utilizando mis guías, mi texto. Finalmente tienes que escoger alguna tipografía que sea grande. Yo estoy escogiendo la de Gotham, la puedes encontrar en internet, ¿vale? Y me estoy guiando con nuestras capas de guías. Y lo que estoy haciendo aquí es que, si te das cuenta, estoy poniendo el mensaje de feliz cumpleaños en el espacio que abarcan las dos diagonales que están sirviéndome como guías. ¿Por qué? Para que esto tenga mayor composición. Luego estoy cambiando el color de la fuente a un color blanco. ¿Vale? Me voy a ir a mi archivo de edición, voy a copiar y pegar mi texto. Y ahora voy a poner el nombre de quien recibe la tarjeta o quien va a recibir la tarjeta. Ok. Vuelvo a hacer la tipografía más grande. Y de nueva cuenta utilizo mis guías para centrar mis textos dentro del espacio que forman las diagonales, ese triángulo que está ahí. Muy bien. Vuelvo a realizar el mismo procedimiento. Copiar, edición, copiar, pegar. Y ahora lo que vamos a hacer con ese texto es poner el número de cumpleaños. En este caso le vamos a poner un 2. Y vamos a empezar de nueva cuenta a jugar con el tamaño de la fuente. Aquí son 72 puntos, está muy chiquito, lo vamos a aumentar a 100. Sigue estando muy pequeños, entonces vamos jugando con nuestras fuentes. El tamaño, ok, ese ya está muy grande, mira cómo abarca más espacio. Entonces vamos a buscar una medida que nos permita colocarlo en medio sin que tape ninguno de nuestros otros elementos. Ahora, vamos a ponerle un color de borde y un color de relleno. Recuerda que el color de borde es este que aparece ahí. Ok. Y el borde de relleno es el cuadro. Vamos a seleccionar este gotero y vamos a darle clic sobre el come galletas, para ponerle un color de relleno. Ahora el del borde, vamos a igual darle doble clic y seleccionar el color blanco. Y nuestro número ya tiene un borde. Ahora vamos a hacer ese borde un poquito más grande. Nos vamos a opción de trazo y vamos a hacer el grosor del trazo un poquito más grande. Ok, ahí en .3 centímetros ya está listo.
Vamos a borrar este elemento que tenemos de más. Ok, aquí estoy intentando hacer un poco más grande el círculo del fondo, pero la verdad es que no me gustó. Y lo dejamos así. Vamos a nuestras capas y vamos a seleccionar una cuenta en nuestra capa de vectores para que los cambios que vamos a hacer funcionen ahí. Recuerda, nos traemos otro archivo, en esta ocasión son los globos, y vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos con el de Plaza Sésamo. Vamos a calcar nuestra imagen. Ok, aquí seleccioné tres colores porque nada más veo tres colores. Y de nueva cuenta, vamos a esperar a que haga el proceso de vectorización. Una vez que esté hecho, vamos a darle clic acá arriba en expandir y realizamos la misma operación. Clic derecho, desagrupar, seleccionamos el fondo y lo borramos con backspace o delete. Seleccionamos todos los elementos que no nos sirven, los borramos. Y ahora vamos a darle color. Seleccionamos nuestro gotero con la tecla I y seleccionamos cualquier parte de nuestro diseño para aplicarle el mismo color. Muy bien, ya casi vamos a terminar. Ok, ahora vamos a distribuir nuestros globos en nuestra invitación. Si te das cuenta, aparecen atrás de nuestros textos. Y eso es lo que estamos logrando hacer cuando nosotros organizamos nuestro proyecto por capas. Muy bien, vamos a poner los colores de relleno con nuestro gotero. Y ya está tomando forma nuestro proyecto. Ahora vamos a seleccionar nuestra elipse con la tecla L y vamos a crear varios círculos. Los estoy creando presionando las teclas Shift y Alt para que todos salgan simétricos, es decir, no sean una elipse, todos sean iguales. Después los estoy duplicando presionando la tecla Alt hacia abajo. Los selecciono, presionas la tecla Alt y desplazas hacia abajo y se crean copias. Luego los selecciono todos y de igual forma presiono Alt hacia la derecha. Después presiono las teclas Control y D para que se creen más instancias o copias del mismo objeto. Los seleccionamos todos. Vamos a bajarle un poco la opacidad de nuevo y vamos a hacerlos un grupo. Clic derecho, agrupar. ¿Vale? Y ahora vamos a ponerlos encima de nuestro diseño. Es importante que recuerdes que ahora estoy trabajando sobre la capa de vectores. Como aparece ahí en pantalla, está seleccionada. Ok, estos son como ornamentos a nuestra tarjeta de invitación. Mira qué efecto tienen. ¿Vale? Ahí no me gustó mucho. Recuerda, podemos distribuirlos eh, siempre y cuando no alteren mucho nuestra composición principal. Aquí lo que voy a hacer es cambiarle el color del azulito que tenía a un blanco para que destaquen un poco más sobre los fondos de color más claro. Mira, como se puede apreciar ahí. Ok. Lo que estoy haciendo aquí es crear instancias o copias, seleccionando el objeto, presionando la tecla Alt. Mira cómo cambia el cursor, perdón, se ponen dos flechitas y ya puedo crear una copia. Aquí decidí moverlo porque estaba sobre el come galletas y estaba estorbando con ese elemento. De nueva cuenta, aquí estoy jugando con la composición y poniendo esos elementos arriba. Ok. Esta parte está muy grande y además tenemos que dejar espacio para la firma de la tarjeta. Que en mi caso, pues la estoy poniendo del lado derecho. Bueno, la vamos a poner del lado derecho. Ok. Ahí no me convence todavía este trazo. Mejor lo dejo de este lado. Que aparezca un poquito más
Ahora sí, vamos a poner la firma. De nueva cuenta vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto o la letra T, ¿vale? Vamos a cambiar el tamaño de la fuente porque aquí nos aparece muy grande. Y vamos a escribir el mensaje. Ok, vamos a ponerle el mensaje de la firma. Bien. Vamos a irnos a nuestra opción de párrafo y vamos a seleccionar alinear en medio para que el texto esté alineado en medio. Después, en la opción de carácter, vamos a empezar a mover. Primero vamos a cambiar el tipo de fuente. Yo seleccioné aquí una fuente un poco cursiva para que pues le dé un poquito más de estilo a la tarjeta. La fuente que estoy seleccionando se llama, a ver, ahorita aparece en pantalla, Alex. Ahí está, Alex Brush. Ok, y de nueva cuenta aquí en esta opción vamos a disminuir el espacio entre el texto. Vamos a cambiar el color a un color blanco. Y aquí me di cuenta que estaba trabajando en otra capa. Entonces lo que hago es seleccionar nuestro texto y cambiarlo a la capa que corresponde, textos. Bien, aquí voy a acercarme a una de las esquinas y rotar un poquito nuestro texto. Cuando aparece esas flechitas como con curva, podemos rotar nuestros elementos. Hago más chica nuestra fuente y de nueva cuenta vuelvo a reducir el espacio entre el texto con la opción ahí del interlineado. Ahí está, mira, ahí. Clic, clic. Y listo. Muy bien. Vamos a crear un nuevo elemento en nuestra capa de textos que va a servir como nuestra máscara de recorte. ¿Ok? Recuerda que para hacer máscara de recorte seleccionamos nuestra opción de marco o la tecla M y vamos a crear un rectángulo de esquina a esquina abarcando el espacio del sangrado. Luego vamos a seleccionar todos nuestros elementos, incluido el nuevo rectángulo. Vamos a dar clic derecho y donde dice crear máscara de recorte. Todo eso nos une nuestros elementos en una sola capa y nos hace un grupo. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo ya tenemos nuestro diseño. Vamos a exportarlo. Ok, vamos a irnos a nuestra opción exportar, exportar para pantallas y nos va a aparecer esta ventana. Vamos a nombrar aquí nuestro proyecto, invitación. Bueno, no es invitación, es una tarjeta. Ok. Ahora vamos a seleccionar el lugar en donde queremos que se grabe. Vamos a dejar todas las opciones. Vamos a dar clic aquí en la carpetita. Y yo selecciono mi escritorio para que aparezca y la tenga bien ubicada. Damos clic en seleccionar carpeta y finalmente vamos a exportarlo como imagen. Aquí de lado derecho donde dice, vamos a escoger la opción JPG y en vez de 300 vamos a colocar 600 ppi. En sufijo vamos a eliminarlo y finalmente vamos a darle exportar mesa de trabajo. Ok, cuando Illustrator acabe de exportar nuestra mesa de trabajo y la convierta en una imagen, nos lo va a notificar como aparece ahí. Y vámonos a nuestro escritorio. Y mira que ya aparece mi tarjeta como JPG. Ok, vamos a darle doble clic para que la veas. Y bueno, así de sencillo y fácil podemos hacer nuestras tarjetas de felicitación de cumpleaños. Las puedes enviar en este caso digitalmente o a través del WhatsApp o a través de correo electrónico. Y bueno, espero te haya gustado el video. Recuerda que si te gustó el video o te fue de ayuda, dale manita arriba, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que recibas nuestras nuevas notificaciones y sobre todo, compártelo.
Muchas gracias.